12. La entrada de la casa, la confesión como un combate. Actitud de penitencia, práctica de la penitencia, hábitos de penitencia, el sacramento de la penitencia, todo ello nos sirve de recordatorio de lo que somos. Somos hijos de un Padre amoroso, un Padre fabulosamente rico, pero vivimos fuera del hogar en condiciones vergonzosas. Nuestro examen de conciencia diario y nuestra confesión semanal o mensual, nos ayudarán a enderezar nuestra vida y a enderezar nuestro camino hacia casa. El viaje hacia casa todavía será exigente. Porque nuestra nación santa es una nación en guerra, y los enemigos impíos nos rodean siempre. Vivir en tiempos de guerra. Los cristianos serios han visto siempre la vida como una batalla. Esta es la metáfora dominante, desde el combate cristiano de San Agustín a la canción, adelante, soldados cristianos. El único medio con el que cuentan los hijos de Adán para resistir la tentación es a través de nuestra lucha contra las cosas que nos apartan de Dios. En cualquier batalla hay múltiples enemigos, algunos a la vista y otros no. Además de luchar contra los francotiradores enemigos, los combatientes han de enfrentarse con el desaliento, el cansancio y la desconfianza. El combate espiritual no es diferente. Nuestra lucha es contra el mundo, el demonio y la carne. Estamos dominados por la concupiscencia de la carne y encontramos el mundo y sus placeres más atrayentes que Dios. El demonio conoce nuestra vulnerabilidad y concentra sus esfuerzos donde más puede debilitarnos. Cuando caemos, nos sentimos tristes y cansados, y entonces el demonio ha logrado una gran victoria. Nos hemos convertido en nuestro peor enemigo. Un soldado indisciplinado no es apto para la lucha. Por eso, los católicos hacen retiros espirituales voluntariamente. Necesitamos ser fuertes para vencer tentaciones formidables, porque conocemos muchos ejemplos de grandes personas que cayeron, desde Adán hasta San Pedro. Ciertamente, las acciones en contra nuestra parecen tan abrumadoras que podemos sentir la tentación de abandonar la lucha antes de disparar un tiro. Pero nunca debemos bajar nuestras defensas. En cambio, deberíamos redoblar nuestros esfuerzos, llevando la batalla más allá de los muros de la ciudad, evitando incluso las circunstancias que pudieran tentarnos, evitando toda ocasión de pecado. En el caso de las tentaciones al pecado mortal, debemos huir sin mirar atrás, lo mismo que huyó Lot de Sodoma, Gen 19, 15-23. Hay pecados tan graves que la lucha no debía entablarse directamente. Cuando nos sentimos apasionadamente propensos a un pecado grave sexual, por ejemplo, debemos huir inmediatamente de las circunstancias que nos tientan. No es una vergüenza que el soldado débil se bata en retirada ante un enemigo mortal y muy superior. Si defiende su vida, vivirá para luchar de nuevo. La prudencia es la mejor parte del valor. Cuerpos místicos. Tanto si triunfamos como si caemos, nunca debemos luchar solos. La gran nube de testigos que nos rodea, HB 12, 1, no son espectadores pasivos. Son aliados en la batalla. Los santos en el cielo han alcanzado la victoria para nosotros por sus propios méritos. Y si les pedimos ayuda, Dios incluirá su santidad en nuestra causa. A partir de la Reforma protestante, los cristianos han estado divididos sobre la noción del tesoro de méritos de la Iglesia, pero, en realidad, el concepto bíblico es anterior al Nuevo Testamento. El rabino Nahum Sarna, haciéndose eco de los antiguos rabinos, escribía en su comentario al Génesis: Dios libró a Lot de la catástrofe gracias a los méritos de Abraham. Esta doctrina del mérito es frecuente en la Biblia, y constituye la primera de muchas ocasiones en las que la santidad de los individuos elegidos puede ayudar a otros, incluso a grupos, a través de su poder de protección. 63. El rabino Sarna encontró evidencias posteriores de esta doctrina en las vidas de Moisés, Samuel, Amós, Jeremías y Ezequiel. A esta impresionante lista yo añadiría el nombre de Job, que ni siquiera era israelita. Sin embargo, era un hombre justo que, viviendo solamente a la luz de la ley natural, sabía que podía aplicar los méritos de su vida y de sus sacrificios en beneficio de sus hijas e hijos. La Biblia nos dice que Job, levantándose de madrugada, ofrecía por ellos holocaustos según el número de todos ellos, los hijos, pues decía Job, no sea que hayan pecado mis hijos y hayan maldecido a Dios en su corazón. Job 1, 5. Si los hijos de un pagano virtuoso podían beneficiarse de los méritos de su padre, ¿acaso no lo podremos hacer nosotros, que seguimos a la larga genealogía de cristianos santos? El tesoro del mérito no se ha agotado.
También nosotros podemos beneficiarnos de ese dinero de guerra, pero también debemos contribuir a él. Hemos de ofrecer nuestros esfuerzos no solo por nuestro bien, sino por el bien de otros, de nuestros amigos, nuestros vecinos, los miembros de nuestra familia, e incluso de las personas que no conocemos, porque son nuestros combatientes. Así como los méritos de los santos obran en beneficio nuestro, nuestras mortificaciones actuarán en beneficio de otros. Como dijo San Pablo, ahora me alegro por los padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, Col 1, 24. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, 1 Sioar 12, 27, F 4, 12, y nosotros somos sus miembros individuales, Rom 12, 4 a 5, 1 Sioar 6, 15, 12, 12. Siempre que optamos por hacer el bien, fortalecemos a nuestros compañeros luchadores, pues nos une una mística solidaridad. Por otra parte, cuando optamos por hacer el mal, no pecamos aisladamente, sino que debilitamos nuestra posición en la batalla. Instigamos y ayudamos a nuestros enemigos, que son la red de aliados del demonio en este mundo. La solidaridad entre los combatientes es real. Cuando pecamos, no solo disminuimos nuestras fuerzas, sino las de toda la Iglesia. Esta es la única razón por la que Cristo nos hace confesar los pecados a la Iglesia. El cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos, encuentran su fuerza en el sacramento de la penitencia. Uno de los grandes críticos literarios del siglo XX, Wallace Foulier, lo comprendió inmediatamente cuando, todavía protestante, deambulaba por una pobre parroquia franco-americana en New England. La mitad de los penitentes rezaban arrodillados, y los otros miraban al frente. Un niño salió del confesonario y otro ocupó su lugar. En unos segundos, el niño llegó al presbiterio de la iglesia y se arrodilló ante la barandilla del altar. Yo me preguntaba qué clase de pecados acababa de musitar y qué nueva pureza le invadía. Yo estaba en una casa desconocida que me permitía unirme a muchas vidas, muchos millones de vidas. El niño arrodillado delante de la barandilla del altar llevaba en la mano izquierda un gorro de esquí azul oscuro, y su corazón hablaba a la eternidad. Yo nunca había visto esta penitencia en una iglesia. Nunca había tenido que hacer cola para hablar con él, y nunca había oído que él hablase en medio minuto, para hacer justicia. 64. Este momento, y su comprensión demostraron ser un punto decisivo para Foulier, que entró poco después en la Iglesia Católica. Nuestra casa desconocida, se convirtió en su propia casa, se convirtió en su casa del Padre. Pajas y vigas. Vivimos en un ambiente familiar que nos permite la unión con muchas vidas, con muchos millones de vidas. Es decir, que muchas personas dependen de nosotros, los santos del cielo, nuestros contemporáneos en la tierra, y la futura generación que, un día, aprovechará nuestros méritos. Hemos de aborrecer cualquier pecado con un aborrecimiento santo, pero especialmente nuestros propios pecados. Es fácil aborrecer los pecados de los demás, los grandes pecados que son abiertamente perversos, como el genocidio o el racismo, o los pecados intencionados que nos afectan personalmente, como insultos o desprecios. Pero los pecados que nos importan realmente son los que cometemos nosotros. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Mt 7, 3. Los pecados más odiosos y más importantes en mi vida son los míos. Mis pecados me dañan más que todos los de mis colegas, mis vecinos y todos los miembros de mi familia juntos. Nuestro amor a Dios no es nada solo una beatería sentimental, sino va acompañado de un odio apasionado a nuestros pecados. ¿Deseas medir cuánto amas a Dios? Pregúntate, ¿cómo hago yo? Me disgustan más los escándalos de la Iglesia o las intrigas políticas que los pecados que he cometido esta semana. Soy más consciente de las injusticias de mi jefe o de las injusticias de mis colegas, de mi esposa o de mis hijos que de las mías. Cuando somos honrados con nosotros mismos, esas preguntas son terriblemente dolorosas. Debemos luchar contra todos los pecados, empezando por los propios, como un padre de familia se enfrenta con los intrusos de su casa. No hay pecado pequeño que merezca nuestro desprecio. San Agustín nos advierte, siempre que se resista a la carne, un hombre solamente puede tener pecados leves. Pero esos que llamamos leves no carecen de importancia. Muchos pecados leves hacen un pecado enorme. ¿Y qué esperanza nos queda? Antes de nada, la confesión. 65.
La confesión es nuestra esperanza sobre todas las demás. Pues bien, ahí tenemos el antiguo testimonio de un pecador que perseveró y que ganó la batalla con su arrepentimiento. Los otros son de Dios. Cuando los hechos están en contra nuestra y la batalla parece perdida, nunca debemos desesperar, porque la confesión puede realizar lo que nosotros no podemos, y la gracia de Dios en el sacramento es más fuerte que la que el demonio pueda esgrimir contra nosotros. El poder de Dios para salvar, curar y crear de nuevo es infinitamente más fuerte que nuestro poder para pecar y destruir. Yo he borrado como nube tus culpas, como niebla tus pecados. Vuelve a mí, que yo te he rescatado. Is 44, 22. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en 1, 29. Quita el pecado del mundo en el origen. No solo nos perdona los pecados, los arranca, eliminándolos de nuestro corazón empecatado. Pero continúa mejor aún, crea en ti y en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, como si hubiéramos limpiado el primero que nos dio. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo, os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ez 36, 26. Cristo es invencible. Nosotros también lo seremos solamente si volvemos a luchar a su lado. Con amigos como Jesús y sus santos, quien hace caso de los enemigos. Somos hijos pródigos en un país lejano. Por nuestro propio bien, necesitamos volver a casa. Pero primero hemos de desearlo, y luego hacer el largo y duro camino hasta llegar a ella. En cada paso debemos contar con la seguridad que obtenemos a través de la confesión sacramental. La confesión no nos engaña sobre nuestra condición. No podemos hacer desaparecer nuestros pecados y, por mucho que intentemos las técnicas de visualización del New Age, no cambiaremos nuestra pocilga en una bañera caliente, los cerdos en ponis de Shetland y el pienso de los puercos en colas de langosta. No hay una auténtica alternativa al arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, nos amargaremos, y si no nos confesamos, proyectaremos en otros nuestra culpa. Echaremos la culpa a nuestras víctimas. Echaremos la culpa a nuestros padres. Echaremos la culpa al gobierno. Echaremos la culpa a nuestro jefe o al consejo de dirección. Echaremos la culpa a nuestra herencia. Pero todo eso es una distracción. En realidad, ¿a quién estamos echando la culpa? Solamente hay un Dios por encima de la herencia o del entorno. Si no confesamos nuestros pecados, nosotros, como Adán, terminaremos echando la culpa a Dios. El deseo de vuestros corazones. Si no confesamos nuestros pecados, si no vivimos una vida penitente, siempre creeremos que esa vida es una batalla perdida. Nunca pondremos en claro nuestra historia, porque la narración estará oscurecida por nuestras excusas y nuestras acusaciones. Nunca contaremos con algo semejante a una visión bíblica universal y, por tanto, nunca veremos el mundo tal cual es, sino como el oscuro pasaje en que se convirtió para Adán y Caín, o en el alimento en que se convirtió para los rebeldes y mundanales israelitas. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida de oración haciendo a Dios la lista de nuestros deseos. Eso no es malo, pero la penitencia nos lleva por un camino mejor. Gracias a nuestros actos de penitencia, Dios cambia nuestros deseos, de modo que ya no deseemos lo que reclamamos, sino lo que necesitamos realmente para alcanzar la eternidad y compartir la naturaleza divina. Tus actos penitentes te conseguirán ese corazón nuevo que necesitas. Y la confesión sacramental bendice, completa y magnifica el poder de tu penitencia diaria, de modo que, en palabras de la última oración ritual, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Ve en paz. 66.